las curvas tienen que trazarse se ponen aquí, justamente. Se ve como el espacio pasa justamente un kart entre barrera y barrera yendo de todo. Entonces, tienen que seguir esa línea que digamos es la más eficiente. En esta parte hay varias formas de tomarla. Como es una curva que van a ocupar, digamos, el descontrol para tomarla, se descontrola el carro para no perder velocidad. O sea, frenar a veces es contraproducente en vez de derrapar el carro, que suele también sonar como malo, pero pueden derraparlo para aprovechar, digamos, la inercia, que se siga moviendo el carro hacia un lado y en vez de frenar no pierden velocidad, simplemente controlan el carro o usando esa pérdida de tracción y va a salir mejor porque va a tener menos pérdida de velocidad. Para tomar esta curva en reversible es bastante complicado porque llegan de toda la recta completa. Esta casi también es a fondo, esas dos curvas son a fondo prácticamente, entonces llegan con más velocidad incluso de lo que llegan normalmente, obviamente de aquí, por ejemplo, que vienen de la curva. Entonces, para tomarla al revés tienen que separarse y cuando pasa su carro para, digamos, esa grapa y entra este piano, se separan un poco, digamos, medio carro, un carro de distancia. Y más o menos por aquí es donde tienen que hacer, para perder la tracción, soltar un poco el acelerador, nada más para transferir peso hacia adelante, como que transfieran el peso hacia adelante soltando el acelerador, giran el volante un poco brusco, el carro automáticamente va a perder tracción atrás, entonces se mueve hacia un lado, se va deslizando y ese deslizamiento va a continuar más o menos hasta la mitad. Obviamente se van a separar más de esa parte porque la inercia los va a empujar hacia afuera, vienen de toda esa recta, los va a empujar más hacia allá. Van a terminar, digamos, como por aquí, el derrape. Su carro va a hacer esto, va a dar como mini brinquitos deslizando hacia acá y por aquí tienen que empezar a agarrar la tracción. Saben que se tiene que acelerar antes de la curva y durante también, o sea, pero si aceleran antes de la curva ya con tracción, ya tienen todo ganado. La parte más difícil de tomar una curva bien, porque la mayoría de gente se espera hasta el final. Por ejemplo, llegan totalmente acelerando ahí con tracción, pueden llegar incluso con tracción hasta acá, pero aquí la curva que les va a pedir girar demasiado brusco. Si aquí quieren frenar y derrapar, van a tener que bloquear demasiado y o van a ser más lento, van a provocar un accidente o se van a ir más para allá, incluso si el carro no les frena bien o si tardan demasiado en hacerlo. Entonces su derrape debe ser lo más pronto posible, la corrección del derrape debe ser lo más pronto posible, pero rápido, como aquí más o menos. Es más o menos la distancia a la mitad de la curva, de aquí a acá, es más o menos por ahí. Entonces por aquí ya deben estar corrigiendo, aquí ya deben tener tracción y aquí ya deben estar acelerando. Más o menos esos son los pasos para tomar esta curva, que yo diría es la más complicada, aparte de esta, pero reversible todavía más porque llegas con toda la velocidad. Acá digamos que pierdes un poco de velocidad en estas curvas, vas saliendo de aquí, entonces es un poco más lenta, pero es muy parecida esa curva, esta y la de atrás. Entonces, por aquí ya vas con tracción, tienes que haber corregido y ser paciente con el acelerador, porque el carro, no porque aceleres y endereces el volante, va a agarrar. Si sigue derrapando y aceleras, va a derrapar más, eso es algo a lo mejor contraintuitivo. Pero si tú estás derrapando y aceleras, derrapa más. Si el carro te esperas a que agarre a lo mejor una milésima más, aunque te sientas más lento en la práctica, pero te esperas y aceleras ya cuando agarró tracción en las cuatro ruedas y rectas las cuatro ruedas, te va a agarrar como si nada, vas a sentir como despega hacia adelante, que es a donde quieres ir. Entonces, a partir de ahí ya tienes que ir acelerando. Lo mismo, a partir de que vas como por aquí, tu carro ya va en esta parte, tienes que visualizar la línea recta para que salgas liberando, digamos, desde aquí ambas barreras. Otra cosa, eso también es con la práctica vuelta tras vuelta, pero tienes que anticiparte, acomodar el carro, precisamente que salga ya cuando corregiste, tu carro quede así, que no tenga que, digamos, que quede así, ya vayas con tracción y ahora tengas que tirar todo eso, porque el carro ya yendo rápido te va a mandar más todavía hacia acá. Si vas para acá y giras más, lo derrapas y el carro no tiene tan buena adherencia adelante y te vas con toda esa barrera, o tienes que frenar y pierdes más velocidad, ya te pueden rebasar por aquí porque está más fácil por acá. Entonces, das la línea recta, intentas anticiparte a que tu carro quede recto hacia acá, que es la línea ideal, la que está marcada en la pista. Y aquí, bueno, todo a fondo completamente, ya con tracción, obviamente liberando esa apenas. Si se ponen acá también, vuelven a ver este espacio en el que cabe el carro perfectamente. Por aquí es donde deben de pasar. Línea recta desde aquí hasta acá, acelerando a fondo.
Aquí a lo mejor no se tienen que despegar tanto como en el normal, que sí se despegan un poco de esta pared, porque van a salir más lento de allá, entonces pueden pasar totalmente pegados aquí. Lo que sí es que en esta curva siguiente, el carro les va a pedir, bueno, la inercia los va a llevar hacia abrirse hacia acá. Tienen dos opciones, las dos son válidas: abrirse un poco allá y cerrarse aquí, tomar igual la línea recta que se ve donde están ustedes, hacia allá se ve la misma línea recta donde cabe el carro. O la otra, tomarla pegada en toda esa barrera y que el carro los lleve un poco hacia afuera aquí, pero esperen a que el carro, digamos que les diga que está teniendo tracción. Si ustedes tomaron toda esa parte cerrada y aquí también se quieren cerrar, el carro los va a obligar a derrapar un poco. A lo mejor no pierden el control, no gira el eje, digamos, no pierde la tracción atrás como normalmente, pero sí se va a escuchar en la llanta como rechina de que le están exigiendo demasiada dirección cuando lo que quiere es abrirse porque ya se pegaron acá. Entonces, si te pegas acá, te abres acá. Si te abres allá, te puedes pegar acá, pero siempre es perder en un lado y ganar en el otro. Sí, es un compromiso, claro. Exacto. Siempre tienes que perder una parte para ganar una otra. Entonces, como les digo, línea recta desde allá que se quieran. Si se abren para allá también está válido, siempre y cuando le den el espacio al carro para que tenga la tracción correcta, no le pidan tanta dirección. Si se tienen que abrir hasta allá, pero lo ideal es la línea recta, completamente recta por acá, pasando por aquí. Recto. En esta parte también se pueden abrir un poquito porque la inercia igual nos va a llevar un poco hacia afuera, no tanto, sigamos como medio carro, un carro de esta pared completamente al fondo. Y en esta parte les digo que la curva es muy parecida a la otra que está más difícil, son las dos curvas principales. Digamos, aquí lo que tienen que hacer, lo más importante de aprovechar es este espacio de acá, porque lo mismo, en sentido normal ustedes derrapan por allá, entran por aquí y trazan la línea recta hacia allá, pero cuando vienen de acá, esa curva es muy cerrada, entonces tienen que aprovechar el espacio que está aquí. Eso es casi de último momento, que tienen que llegar ahí a fondo y meterse un poco a la derecha. No es un volantazo, es, digamos, aprovechar la separación que tomas en esa barrera, que te vas un poco a la izquierda e irte yendo lentamente hacia la derecha, de modo que entres no así, sino así. Y aquí giras un poquito más a la derecha. Ya cuando pasaste estos pianos, digamos que ya no los ves, que están ya a la par de tu llanta, es cuando das el volantazo, o quizá un poco después, yo diría que un poco después, por aquí. Das el volantazo hacia la izquierda, lo mismo, yo siempre que doy un volantazo para derrapar el carro, suelto un poco el acelerador, porque siempre va a ser más fácil perder la tracción así, soltando el acelerador, que frenando. Ahí luego se siente cómo se sienta el carro. ¿Pero lo sueltas completo? Digamos completo, pero una micro diferencia, o sea, muy pequeña. Más un tiempo. Exacto, literal es soltar y luego es un chancletazo. Entonces, aquí sueltan el acelerador, giran al mismo tiempo, sienten cómo pierde la tracción del carro y tienen que pasar a pegar acá. Lo mismo, lo que les explico es para abrirse un poco hacia allá, hacer el derrape lo más pronto posible, pero que salgan bien anticipados al giro que les van a dar, porque esta curva son dos curvas en realidad. Esta está muy cerrada y luego es otra que también está cerrada por allá, hacia el mismo sentido. Entonces tienen que aprovechar eso para hacerlo lo más suave posible y, digamos, perdieron la tracción allí, van a agarrar la tracción como por sería derrapar un poco más pronto en los pianos, agarrar la tracción aquí, hacer la corrección y pasar apuntados hacia acá. No tomar la curva pegada aquí, eso sería un error, sino tomarla directamente aquí. Pero es bastante difícil porque aquí tiene mucha velocidad, quieran o no, se tiene que frenar o derrapar. Hay un trazo también correcto, que es frenar, pero a mí se me hace mucho más difícil en estos carros dosificar el freno a como un carro normal que tú pisas suavecito y frenas suavecito. Aquí es más complicado hacer eso. O te pasas o frenas menos y luego el carro te pide frenar o girar. Entonces, frenando es más difícil, pero también se puede, haciendo lo que se llama trial braking, o sea, frenar durante la curva, que a mí no sé por qué se me acomoda más en reversible nada más usar eso de frenar. Lo pueden usar, a mí se me hace más difícil, pero es frenar, en vez de derrapar ahí y corregir acá, frenar, se meten igual, o sea, se van a la derecha un poco y van frenando dosificadamente, sin bloquear el carro, pero también frenando lo justo. Por eso les digo que es difícil, porque aunque suena nada más frenar un poco y sin bloquear, es
complicado en el tacto. Entonces frenan un poco y se van con ese freno a la mitad hasta acá y aceleran lo más pronto posible. Entonces, esa también es una opción, pero a mí se me hace más complicado porque es mucho de estar practicando vuelta tras vuelta y la mayoría de vueltas son malas hasta que le agarras el tacto. Y el conductor local tienes que controlar. Exacto, el carro es diferente, frena menos fuerte, más fuerte. Es mucho más fácil mandar el carro que de rappel. De rappel al inicio es lo más fácil para, digamos, que agarrar el tiempo rápido. Entonces, aquí la curva, igual que allá, les va a mandar hacia afuera. Tienen que agarrar igual la referencia. A la mitad de la curva es el punto en el que más alejados van a estar. A lo mejor, depende de cómo salga el carro, les va a pedir. Si salen muy lento, pues aprovechen y toman la cerrada. Si ya van lento. Si salen rápido, se van a tener que abrir porque si no el carro les va a pedir que o frenen o giren. Y les va a chillar la llanta de adelante sobre todo. Entonces, salen lento, la toman cerrada. Salen rápido o les faltó frenar o corregir antes, se abre, ni modo. Pero siempre el punto en el que más se van a abrir de la curva, en el que más separados deben estar, es en el punto medio. Digamos, aquí estoy más o menos a la mitad. Por aquí es donde deben estar más separados de la curva. Ya después de aquí se tienen que ir cerrando y tomar la línea lo más recto que se pueda, suavizado obviamente. Ya cuando corrigieron, se separaron, dependiendo de cómo vieron que hayan tomado esa curva, se van aquí pegaditos. Puede que el carro no les pida que se pegue todo. Yo prefiero darle al carro, digamos que más suave. O sea, si no pasé cerquita del apex, que sería lo ideal, aún así, pues esperarme, o sea, darle un poco menos de vuelta para que el carro agarre tracción. Siempre vale más la tracción a que gires para querer pasar sobre lo que quieres pasar. Entonces ahí obviamente sale recto, te pega lo más pronto posible a... No siempre. Sale recto de ahí. Y si sales, digamos, un poco más lento, porque esa curva sí te quita bastante velocidad, trazas una línea diagonal desde donde saliste hacia donde vas a llegar. Hay mucha gente que lo hace geométricamente así mal, raro. Sale de la curva y se quiere pegar acá luego como si fuera una esquina. Y tiene que ser lo más suave posible. Si no saliste tan rápido de allá y la curva no te expulsó hasta fuera de la barrera, lo ideal es que de donde saliste, traces la línea diagonal hasta acá. O sea, no te pegues luego acá por prisa porque sabes que vas a ir para acá. Si sabes que vas a ir para allá para tomar esa curva, tómala en diagonal. Depende cómo haya salido, pero es lo ideal, la diagonal de aquí hasta donde saliste. Eso también les quita mucho tiempo porque mucha gente no lo piensa. Se concentra en las curvas lentas, las difíciles, y en estas curvas fáciles o que ya es de la recta, que prácticamente no tiene ciencia, olvida esa parte de aprovechar todo el espacio que tiene, que a lo mejor ponle que tú es unas centésimas de segundo que tomes la diagonal en vez de las líneas más extensas, pero también sirve. Por ejemplo, en Junior no se tienen que pegar toda la pared, la toman por el medio, pero muchos niños por pensamiento la toman por pegado a la pared y se puede ganar ahí bastante yéndose por el medio porque te ahorras unos metros. Bueno, aquí a lo mejor no es tan difícil, pero sí tiene su chiste, que de hecho solo en reversibles yo sí suelto el acelerador. Perdón que me regrese. Digamos que te das el diagonal desde allá. Desde aquí ya vas viendo la curva. Obviamente tienes que ir viendo al frente, pero principalmente a donde vas a ir a quedar. Entonces, si tú llegaste por aquí, esta curva va a seguirte pidiendo ir hacia la izquierda. Es muy lento, no tienes que frenar, no tienes que girar brusco, no tienes que hacer derrapes para corregir, simplemente girar suave. Pero sí se puede sentir como que el carro pierde un poco de tracción, especialmente que hay un pequeño bache en las uniones del cemento, hay un pequeño bachecito. Entonces depende del carro que te toque también, vas a sentir un pequeño bache cuando pases por ahí y te puede descontrolar, porque se agarra bastante velocidad. Entonces yo lo que hago sí es soltar, digamos a la mitad o digamos todo, pero muy repentinamente suelta, luego presionas otra vez el acelerador. En esta parte más o menos, nada más para contar. De esa forma el carro, cuando giras, está un poco más estabilizado. Si tú vas acelerando, el carro siempre va con su peso hacia atrás, porque lo está jalando hacia adelante, entonces se queda para atrás. Si tú sueltas un poco, el carro se planta un poco en las cuatro ruedas uniformemente, el peso del carro. Entonces sueltas un poco para girar, va en las cuatro ruedas más cómodo y ahí luego vuelve a acelerar y ya vas con la misma velocidad, no pierdes velocidad porque está un poquito. Nada
nada más para acomodar el efecto bien en las llantas. ¿Pero lo saltas ahí antes de la curva o por el medio? Antes, justo cuando vas a girar. Literal, en la recta, ¿no? Cuando vas a girar. Literal, cuando estás empezando a girar así suave, que obviamente empiezas a girar al último momento porque la curva te lo pide. Si empiezas a girar desde allá y la tomas ahí, Sales bolita. entonces hay un punto en el que ustedes saben que hay un punto en el que tienes que girar, que ya es lo más tarde, pero es lo óptimo. Porque en esta curva, si tú empiezas a girar desde donde está, por ejemplo, el DRS, dentro del DRS, si tú empiezas a girar desde ahí en diagonal, la vas a tomar pegadita aquí, a lo mejor llegas más rápido, pero te va a mandar hacia esa pared. Entonces vas a quitar ahí. Entonces se tiene que, donde giras, que es más o menos por la corcholata, un poquito antes en la viga, es donde vas a soltar un microsegundo nada más para acomodar el peso y ya quieres girar suavemente después, completamente a fondo. En toda la curva, el exceso de la curva, mientras vas girando, aquí se es completamente a fondo. Aquí a lo mejor también es lo mismo, te separas un poco de esta barrera, medio carro, depende cómo haya salido en esa curva, y el punto en donde más te vas a separar es a la mitad, que digamos es por las banderas. Ándale, por esta grita, que es justo el machito que les digo, aquí se ven donde a veces han pegado los carros que están desondados. Entonces, ese es el machito que les digo. De hecho, aquí se pone el pie, se siente. Sí, no, y se ven luego las gritas, los golpecitos. Entonces, por aquí debe ser el punto en el que más se separan de la barrera. Ahí se separan a lo mejor un carro y medio, 2 carros, depende cómo los mande la curva. Y otra vez empezamos aquí, en donde tienen que ver, su carro va a pasar exactamente entre las barreras. Están a diferente altura, pero su carro va a ser la línea recta entre ellos. Donde vean que cabe, ahí es perfectamente. Y aquí volvemos a empezar. O sea, no sé si se lo dije hace rato, pero en esta parte también tienen que aprovechar el espacio hacia la derecha. Porque, como les digo, si van aquí en línea recta con toda la potencia, pues se van a estampar contra la barrera de allá. Y cuando pasan aquí, aprovechan a veces un poco a lo mejor para acá, a la derecha, en vez de tomar la recta, para que aquí empiecen a girar igual lentamente hacia la izquierda y esta curva se haga un poco más suave. No tiene que ser un triángulo, sino que lo suavizan desde acá y entran en esta curva un poco más rectos y así la curva es un poco más suave. Y después de empezar, se tiene que hacer la pérdida de tracción aquí, la corrección, o bueno, el derrape, la corrección, empezar a hacer la tracción y otra vez. Y eso es rápido, porque todo eso pasa. Sí, sobre todo en estas zonas difíciles. 20 minutos la vamos a aventar en 20, ¿no? Exacto. Muy bien, muchas gracias. No, gracias.